en este segundo día de celebraciones de la educación inicial, en este programa que hemos preparado para todos ustedes y que hemos denominado Diálogos por la Infancia. En esta ocasión vamos a asistir a la presentación del texto digital Los primeros 1000 días del niño. El día de hoy vamos a presentar este documento, que es un documento orientador para comprender y actualizar las prácticas curriculares en el ciclo 1 de educación inicial que atiende a los primeros 3 años de vida. Ha sido elaborado con la finalidad de actualizar a los docentes en los nuevos aportes de las ciencias humanas y la neurociencia, que tienen repercusiones en el desarrollo integral de los niños. Este trabajo ha sido realizado en colaboración entre la carrera de educación inicial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la participación de especialistas independientes, miembros de la Organización Mundial de la Educación Preescolar, OMEP Perú, así como docentes de las siguientes universidades: la Universidad Nacional de Piura, la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Católica de Santa María, Nacional Federico Villarreal, la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, la Universidad Privada Antenor Orrego, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, la Universidad Privada de Tacna, la Universidad César Vallejo, la Universidad Privada del Norte y la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Emilia Barcia Bonifati. El propósito del presente evento es difundir el contenido del documento Los primeros 1000 días del niño, para su aplicación en la labor pedagógica de las docentes de educación inicial de instituciones educativas y programas que atienden al ciclo 1 de la educación básica, y en la formación inicial docente de instituciones de educación superior pedagógica a través de los programas de estudios en educación inicial. La preparación de este documento tuvo una duración de 2 años, desde las mesas de trabajo en el segundo semestre del 2024, fecha en que se inicia en la modalidad virtual, y hasta la consolidación del mismo en el año 2025, hasta la presentación de hoy en el 2026. Me van a permitir mencionar a las coordinadoras de estas mesas de trabajo. Tenemos aquí a Janet Martínez, que se va a encargar o se encargó del apartado Fundamentos de la Educación Inicial; Patricia González, que se ha encargado de trabajar el área de personal social; Carmen Sandoval, que ha sido responsable del área de comunicación; Betty Zárate, quien ha trabajado el área de psicomotricidad; Ana María Vilches, el área de descubrimiento del mundo; y la coordinación general a cargo de Elena Valdivieso. Ujú. Un aplauso. Vamos entonces ahora a tener unas palabras de la jefa del Departamento de Educación, la doctora Luzmila Mendívil, quien es experta en educación de primera infancia. Actualmente es la jefa del Departamento de Educación, quien va a dar inicio a este evento. Está. Bien, muy buenas tardes con todas, em, todas acá, colegas, amigas. Vamos a dejar los saludos protocolares de lado para darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y agradecer su presencia. La presencia dice mucho en relación a este documento. Nosotros como país somos pioneros en lo que es la atención del ciclo 1. Muy pocos países en el mundo incluyen la educación inicial desde el nacimiento y en eso nosotros empezamos ya, como recordaba ayer Elena, ¿no? Con la reforma educativa del año 1970, ¿verdad? Em, pero lo que nos convoca acá es algo muy importante. Es una sinergia, ¿no? De grupos de mujeres. Y déjenme que yo destaque el de ser mujer. No porque la mujer esté o sea generalmente o socialmente la responsable del cuidado, de la educación y atención del niño, sino porque las mujeres tenemos esa fuerza
y ese compromiso con el país y con las infancias. Yo a veces veo en Elena, veo en Maribel, como en tantas de ustedes, otras colegas, el, el nivel de compromiso que tienen. Y yo digo, esto solamente puede ser producto de algo. Y eso es de un gran amor, no por nuestras infancias, y de un gran compromiso por querer avanzar en un país que es bello, pero difícil, que tiene brechas muy grandes contra las que tenemos nosotros que ir, porque tenemos que irnos acercando para crear un país que sea más justo y dé otras oportunidades a nuestras infancias. Entonces, yo a nombre del Departamento de Educación les agradezco porque esto es el fruto también de la sinergia, no solamente de instituciones formadoras, de docentes que han contribuido en poco más de 2 años a sacar un documento adelante sabiendo que esto no representa para ellas nada, ningún premio, ningún reconocimiento especial, solamente la satisfacción de ser mujeres que han sacado adelante un proyecto porque creen que es posible hacer cosas para mejorar la educación de nuestra primera infancia. Entonces quiero agradecer a cada una de las personas que coordinó, a cada una de las asesoras, 5 coordinadoras, 5 asesoras, ¿no? A cada una de las personas que participó de las 5 mesas de trabajo y de todas esas horas, porque eso requiere mucha fuerza y también mucho amor. Eh, Recuerdo yo siempre que tanto Winnicott no dice, por ejemplo, que como Freire también lo dice, educar es un acto de amor. Y es un acto de amor porque te hace sacar la fuerza de donde no hay para seguir adelante con la confianza que esto vale la pena seguir bregando. Y siempre será esto un aporte. Y tenemos que mirar nuestro presente y nuestro futuro con esperanza. Porque el momento en que como educadoras perdamos la esperanza, perdemos el país. Entonces, mi agradecimiento sincero por habernos invitado como departamento también a poder ser parte de este colectivo, ¿no? Como sociedad civil, como instituciones formadoras, como instituciones que educan niños, que tratan de sacar adelante este proyecto. Un abrazo sincero, mis felicitaciones y la mejor manera de celebrar la educación inicial es esta, con productos concretos, con ideas que iluminen y con la esperanza de seguir adelante. Gracias a todas ustedes. Muchísimas gracias, doctora Mendívil. Entonces, después de las palabras de nuestra jefe de departamento, vamos a dar paso a a la presentación de la doctora Elena Valdivieso, quien también nos va a dirigir unas palabras. ¿Quieres pasar? Aunque ayer lo hemos hecho, vale la pena recordar unas líneas de tu trayectoria. ¿Ya? La trayectoria de Elena, a quien queremos mucho, ha transcurrido entre la función pública y la privada, desde los primeros cursos de especialización con Emilia Barcia Bonifati. En el Minedu ha sido especialista, supervisora, directora del Instituto Superior de Educación Inicial y directora nacional de Educación Inicial y Especial. En la Facultad de Educación organizó la especialidad de Educación Inicial en la PUC en el año 1980. Se ha desempeñado como jefa de departamento y decana de la Facultad de Educación. En el 2016 recibió el título de doctora cum laude en la UNED. Tienes la palabra, Elena. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Muy buenas tardes con todos que trabajamos para la educación inicial, ¿no? Así es. Ah, perdón. ¿Pero me escucharon?
Sí. Como soy sorda, grito. Bueno, nos complace mucho presentar este trabajo. Ha sido un trabajo voluntario, gratuito, pero de personas muy comprometidas, como ya se ha dicho anteriormente. Y cada una de ellas ha participado dentro de su interés personal de estas mesas de trabajo que iniciamos en el 2024. Ya. También quiero agradecer a Carmencita Sandoval por, porque nos acogió en esta oportunidad. Estoy agradeciéndote. Ya. Eh, en esta oportunidad nos acogió nuestra iniciativa, inmediatamente nos abrió las puertas. Y lo mismo, Mila, como jefe de departamento, igualmente nos ayudó y nos apoyó. Entonces, realmente agradecemos mucho esa participación. El trabajo se inició poco después del fallecimiento de nuestra querida colega y amiga Ethel Gersi. Ahí la tenemos. Una persona dedicada a la educación infantil, psicóloga, que ha realizado muchos trabajos relacionados con el tema, evaluaciones y todo lo que a ella le interesaba y que lo asumía con tanta responsabilidad. No podemos olvidarla y este trabajo fue hecho conmemorando su vida y sus actividades. Nuestro propósito ya de alguna manera lo ha dicho Pilar, así que es poner al alcance de las docentes. No es un currículo. Por supuesto que nos basamos en el currículo vigente, que tiene ya, que está desde 2016, ¿verdad? No ha sido cambiado y entonces creemos que faltan muchas cosas de los avances que han tenido las ciencias y especialmente la neurociencia, ¿no? La neurociencia nos ha traído muchísimas novedades. El desarrollo intenso del cerebro en los primeros años, si es que tiene el niño suficiente alimentación y suficiente estimulación. Si no la hay, se desperdician las potencialidades. Y ese es el gran problema de nuestro país, ¿no? Con profesionales o funcionarios que no tienen competencias para lo que están haciendo, muchas veces ignoran o son corruptos, pero bueno, el caso es que necesitamos personas inteligentes, competentes, preparadas, responsables y honestas, naturalmente. Y eso lo da la educación. Y las bases de todo eso lo pone la educación inicial. Aquí se genera todo. Aquí empieza la vida. La finalidad también, de alguna manera la dijo Pilar, ¿no? Ampliar las prácticas, ¿no? Entonces no es que nosotros hubiéramos querido hacer un currículo, eso le toca al Ministerio de Educación, es competencia del Ministerio de Educación. Pero sí queríamos ayudar, es como escribir un libro, pero entre muchas personas, ¿no? Y sacas tu libro y ojalá que llegue a la mayor cantidad de docentes, porque creo que les va a ser útil. Me parece que tiene novedades y cada grupo avanzó, investigó. Y no puedo dejar de mencionar aquí el apoyo de Janet. Realmente con Janet ha sido una persona que ha aportado muchísimo para la redacción final. Bueno, en su área también, ¿no? En el área de fundamentos, que trabajó también como coordinadora, pero al final también, después de todos los aportes virtuales, los intercambios que tuvimos durante el año, hemos podido
hacer esta consolidación. Muchas gracias, Janet. Bueno, ¿cuál es el contenido? Primero, recomendaciones prácticas para el trabajo cotidiano de la maestra, ¿no? ¿Qué puede hacer con los niños? ¿Qué otras novedades? ¿No? No dejarlos solos porque aprenden solos. No, el niño no aprende solo. El niño, sí, hay muchas cosas que las aprende solo, es verdad, con la observación, ¿no? Pero también el niño imita a sus padres, a los maestros, entonces aprende por imitación. Y aprende porque le enseñamos. ¿Acaso el niño sabe lavarse las manos con jabón? Agarra el jabón y lo restriega y lo apachurra y lo bota, se seca las manos con la toalla y la tira al suelo. Hay que enseñarle. Es decir, hay cosas que requieren la atención del adulto, el padre y los docentes, ¿no? Eso lo tenemos muy claro y por eso es que queríamos apoyar a las maestras con recomendaciones. Luego tenemos un soporte digital. Ustedes van a encontrar en el documento, al final de cada parte, una serie de recursos digitales. Vivimos en la era digital, ya estamos, ya no podemos retroceder. El Papa acaba de sacar una encíclica, ¿no?, que señala que debe ser regulado. ¿Por qué? Porque la brecha es cada vez más grande. La inteligencia artificial está profundizando la brecha, porque hay gente que tiene dinero y paga. Ahora el chat GPT, el cloud, menos el DeepSeek es gratis, ¿no? Pero los otros, si tú quieres más respuestas más complicadas, tienes que pagar más. Te lo dice ya, hasta aquí no más, pero paga y entonces, miren ustedes, el que no tiene dinero no puede acceder a toda la información. Y recordemos que siempre se ha dicho, la información es poder. ¿En qué vamos a terminar? ¿Quiénes van a ser los que dominen el mundo? Entonces, tenemos tenemos que hacer que las maestras tengan una preparación digital. Es importantísimo, ¿no? Hoy día no se pueden hacer cosas si no trabajamos con la computadora. Y claro, uno se imagina a las profesoras de las zonas aisladas, rurales, ¿no? Pero por lo menos ahora con el teléfono pueden acceder, ¿no? Bien. Y las maestras pueden poner también esos contenidos al alcance de los padres de familia. A ellas les toca hacerlo. Los niños son la razón fundamental de nuestra propuesta. Pero además el país necesita urgentemente profesionales y funcionarios competentes y honestos que se forman desde la cuna. Muchas gracias. Después de escuchar las palabras de Elena, quien ha sido coordinadora general de este trabajo, vamos a tener el gusto de contar con la presencia de quienes han trabajado este documento en sus diferentes secciones. Voy a invitar a que pasen aquí adelante a la magíster Janet Martínez, a la magíster Patricia González, a magíster Carmen Sandoval, a magíster Betty Zárate y la magíster Patricia Vergara en representación de la doctora Ana María Vilches. Cada una de ellas. Sí. Y yo voy a sacar esto que los estoy rompiendo. Va a ser como un juego de niños. Vemos así el labiadito. Labiadito.
Muy bien. Eh, Muy bien, vamos a empezar entonces esta sección de esta actividad de presentación del documento con la magíster Janet Martínez, quien ha trabajado justamente este apartado referido a los fundamentos, ¿no? Janet Martínez tiene experiencia en el diseño y la gestión pública de programas nacionales de atención a la primera infancia. Actualmente es docente universitaria en investigación, desarrollo infantil y neurociencia aplicada a la educación y brinda asistencia técnica en la Dirección de Formación Inicial Docente del Minedu. Aló, aló. Sí. Muy buenas tardes con todos. Agradecida también por esta ocasión. Me tocó la enorme satisfacción de poder coordinar la mesa de fundamentos. Y como verán, la estructura de nuestra exposición está basada en la estructura de lo que es el programa curricular de educación inicial. Y esta mesa estuvo asesorada por la doctora Dina Castro, que tuvimos el gran privilegio de tenerla con nosotros. Y tuve también la fortuna de tener a Rosa María Ludeña Bazán, también egresada de esta casa de estudios como asistente técnico, y dentro de los integrantes a Carmen Rosa Coloma Manrique, a Arlet Fernández Castillo, a Eracilda Guamaní Fernández, Vanessa Laines Núñez, Marta Cecilia Morales, María Elizabeth Naupari y la señora Dora Melba Rubianes. Con ellas estuvimos viendo algunos aspectos que hoy voy a compartir con ustedes como aquellos aspectos que van a ser la base para poder educar y atender integralmente a nuestros niños, menores de 2 años, por cierto. Pues una de las primeras ideas fue el enfoque holístico y la atención integral. Debemos pensar que los niños se desarrollan a través de todas las dimensiones: sensorial, motriz, cognitiva, lenguaje, social, emocional y moral. Y por tanto, las competencias deben girar alrededor de estas dimensiones, no como elementos aislados, sino elementos que se van a ir complementando a lo largo de la vida. Y las maestras de educación inicial deben tener claro cuáles son esos hitos del desarrollo. Muy importante para identificar señales de alerta, pero también para acompañar ese desarrollo de acuerdo a la individualidad y al contexto. Es importante también que dentro de este enfoque holístico y atención integral sepamos que estamos hablando no solo de educación, sino también de salud, de nutrición y de protección. Y por tanto, la acción debe ser multisectorial y multidisciplinaria. Y, como lo ha mencionado Elenita, los aportes de las neurociencias nos van señalando que la primera infancia no solo es el inicio de la vida, sino es el cimiento de la vida. Y es importante saber de que este sistema nervioso abierto y en pleno desarrollo se encuentra así porque es plástico y porque justamente diferentes factores como la nutrición, el movimiento, el sueño, el estrés y las interacciones sociales de calidad van a permitir que la trayectoria del desarrollo se presente de la mejor manera o pueda variar, lo cual significaría un peligro, sí, pero identificado tempranamente es posible revertirlo. Y es importante saber que en esta etapa de la vida, más allá de que efectivamente hay neurogénesis, también hay sinaptogénesis, es decir, estas conexiones que se van a ir dando a partir de la experiencia que el niño tenga de ese contexto estimulante. Y dos conceptos interesantes que trabajamos en el documento, que las invitamos a leer, sobre las neuronas espejo y la teoría de la mente, vinculados a justamente este aprendizaje social, ya sea por imitación, pero también donde el afecto y la empatía cobran especial consideración. Autores como Chonkov, Leisman, Rizzolatti, Mary Helen Immordino-Jan, Paige Berger y Ana Lucía Campos, entre otros, han sido nuestros soportes teóricos. Y tenemos también otro punto muy importante que justamente
nuestra asesora nos lo hacía notar, el enfoque social, intercultural y ecológico. El niño es un agente activo, no es un agente pasivo que recibe, sino que actúa sobre ese contexto, pero en donde las influencias de adultos y pares tienen un aspecto a considerar relevante. La naturaleza, la cultura de la familia y de la comunidad también son aspectos que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con menores de 3 años. Y para ello, el poder levantar las prácticas de crianza, el conocer a las familias y la comunidad, no solamente como información, sino como parte de los saberes del currículum, va a ser fundamental. Para ello, Vygotsky, Piaget y Rogov, que actualiza la teoría de Bronfenbrenner, ha sido también parte de nuestro sustento. Y la atención a la diversidad. Hablamos mucho de educación inclusiva, pero el principio fundamental es que cada niño es único e irrepetible y por tanto es muy, muy importante desarrollar una actitud de inclusión a todos, no solamente a aquellos que puedan ser neurodivergentes o tener algunas condiciones o discapacidades. Todos los niños son únicos e irrepetibles y sus trayectorias estarán marcadas por la genética y también por el ambiente. Esta posibilidad de atender a todos y cada uno nos permite identificar algunas alertas para brindar atención oportuna y también desarrollar una propuesta pedagógica de inclusión que rompa las barreras, que son justamente aquellas que hacen que los niños no puedan desarrollarse con toda su potencialidad porque el contexto se lo impide. Y para ello también es importante trabajar con las familias y con otros profesionales. Las maestras de educación inicial del ciclo 1 tienen que conocer, comprender, atender a las familias en esta situación que pueda tocarles vivir, pero también en el desarrollo de cada uno de sus niños para que eviten las comparaciones y el poder tener un lenguaje y una preparación común para poder también coordinar con neurólogos, psicólogos, sociólogos, entre otros. La autonomía que nos señalaba Elenita tiene que ser progresiva en esta etapa de la vida. Se trata de acompañar al niño, sin sobreprotegerlo, pero tampoco sin abandonarlo. Y dos aspectos también claves para terminar en lo que significó para nosotros reflexionar sobre cuáles eran los fundamentos de la atención al niño menor de 2 años. El perfil docente. Recuerdo mucho a Melba Rubiane señalar lo importante que era lograr sensibilidad y equilibrio emocional en las docentes de esta etapa de la vida. La comprensión teórica del neurodesarrollo va a ser importante, pero su capacidad de observación, el desarrollo del pensamiento crítico que le ayude a tomar decisiones, a comunicar adecuadamente a los padres de familia lo que identifique, también va a permitirle realizar un trabajo interdisciplinario y especialmente liderar de manera ética y social la educación de esta etapa de la vida, como dijo Elena, desde la cuna. Calidad de los servicios. Ya los estándares internacionales señalan que es importante brindar un desarrollo integral y seguro a nuestros niños. Y para ello el equipamiento, la infraestructura, la capacidad del personal y todos los materiales que implican la atención al niño menor de 3 años es muy importante. Y desarrollar interacciones afectivas y respetuosas que marquen de por medio el amor, ese amor que a veces pensamos que es ilusión o que es fantasía, ¿no? Con los niños eso es natural y eso hay que vivirlo desde lo que sentimos por nuestra vocación. El juego libre y el aprendizaje significativo como parte de la propuesta pedagógica y nuevamente sale la familia. No es posible brindar educación menos inicial si no trabajamos con los padres de familia o aquellos cuidadores que se hacen cargo de ellos. Brindar espacios seguros, estimulantes e inclusivos nos permitirá brindar una calidad en la primera infancia que transformará sus vidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la magíster Janet Martínez. Vamos a escuchar ahora a la magíster Patricia González. Ella es licenciada en Educación Inicial, magíster en Ciencia Política y Gobierno con especialidad en Políticas Públicas y Gestión Pública. Actualmente es directora de
de la maestría en gestión de políticas y programas para el desarrollo infantil temprano en nuestra casa de estudios. Tienes la palabra, Pati. Gracias, querida Pili. Bueno, primero agradecerte a ti, Elenita, por este empeño, por esta propuesta, porque hace tiempo lo venías comentando sobre la necesidad de ir pensando cómo era la atención de los niños de ciclo uno, ¿no? Y gracias por invitarme a coordinar un grupo. De verdad que muchas gracias a ti y a ti también, Janet, que ustedes han sido las que han liderado ese proceso junto con Carmencita. Eh, a ver, del área de desarrollo personal social, tuve la suerte de tener de asesora a Magali Nóbrega. Estuvimos ahí algunas sesiones, ¿no? Estuvimos con Mariana Galván como asistente técnico y fue integrado por docentes. Entonces no fue tan sencillo para nosotros las docentes trabajar tanto este tema. No teníamos el otro soporte, que era el de los psicólogos, para fortalecer mucho más esta área, ¿no? Pero teníamos que ver cómo eso se aterrizaba en el aula, ¿no? En la escuela, en el servicio. Entonces fue bastante retador, pero hicimos nuestro mayor esfuerzo en esto. Estuvo Janet Alcántara, María Elena Dávila, Inés Ruiz, Ela Saldaña, nuestra querida Maribel Cormac y Juanita Collantes. En el área personal social revisamos efectivamente las dos competencias que tiene el área personal social, ¿no? Construye su identidad y convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Vamos a entrar a cada uno con algunas ideas centrales. Con relación a construye su identidad, una primera reflexión que tuvimos de manera permanente era cómo es que el niño lograba identificarse, reconocerse, ubicarse, sentirse quién es, ¿no? Y lograr su identidad. Y lo más importante en ese momento era cómo se promovía el desarrollo sensorio, perceptual y motriz, ¿no? Ese era como el eje, cómo el niño a partir de toda la exploración, primero a través de todos los sentidos iba descubriendo qué cosa era, qué sentía, qué tenía, ¿no? Por un lado todo eso, todas estas experiencias corporales además eran también esenciales, ¿no? Entonces, tanto la exploración del entorno como toda la exploración directa con su cuerpo, ¿no? De las posibilidades de movimiento que puede tener, la libertad de exploración eran esenciales para ese proceso de construcción de la identidad, ¿no? Y autores como Peña, por ejemplo, señala que la identidad infantil se fortalece mediante experiencias sensoriales y la interacción con diversos materiales, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, para nosotros fue un eje importante pensándolo en la práctica docente, ¿no? Ya que estas actividades promueven la autopercepción y la exploración. Otro elemento que entró aquí, donde Magali nos dio mucha orientación, estaba vinculado a todo el tema del apego, ¿no? Los primeros años correspondientes al periodo sensible en el que se forma el apego tiene una repercusión bien importante en el área social y en el área emocional. Y dentro de eso, cuando entrábamos a ver, bueno, ya, ok, y eso concretamente hacia dónde hay que ir, tiene que ver con estas dos líneas. Por un lado, promover en los servicios experiencias sensorio-perceptuales, ¿no? El uso de muchos materiales, el contacto del niño directo, jugar con el agua, explorar texturas, sonidos, colores, olores, cajas sensoriales, crear y manipular objetos inocuos para los niños de diferentes materiales, era esencial para trabajar todo este tema de la identidad. Y por otro lado, algo que creo que sí se trabaja mucho, se conoce mucho, es todas las experiencias motrices vinculadas a que el niño pueda caminar, explorar con su cuerpo, ¿no? Dejarlo en libertad de movimiento. También correr, saltar, bailar, uso de aparatos donde el niño pueda trepar, jugar, moverse, ¿no? Todo eso contribuye efectivamente a ese sentido vestibular, tanto el equilibrio como proprioceptivo, la conciencia del cuerpo, ¿no? Sus posibilidades corporales. En la segunda competencia de convive y participa democráticamente, ahí efectivamente el primer elemento es que un tema que se discutió en el grupo en ese momento era, ¿esta es una competencia para los bebés? ¿No? ¿Cómo entra para los bebés? ¿No? Es realmente una competencia que debería estar pensada en los niños menores de 3 años. Y bueno, sí decíamos que
todo este proceso relacional, social, sí se construye desde el nacimiento, ¿no? Efectivamente, es ese vínculo del que hemos hablado hace un momento desde el apego, eso es parte de esta idea de cómo comienzo a mirar a los otros, ¿no? Pero principalmente lo que Janet también nos acaba de decir, ¿no? De esta interacción. Esta interacción es esencial del niño con sus pares y con otros adultos para que pueda él identificarse, diferenciarse, identificarse como un individuo único, diferente, ¿no? De todos los demás. Y esa es la base, de alguna manera, de lo que más adelante podría pensarse en una competencia cómo convive y participa democráticamente, ¿no? Entonces, cómo la aterrizábamos a los niños pequeños era un tema que discutíamos, ¿no? Nos parecía como al comienzo como muy complejo para pensarlo en bebitos, ¿no? Entonces, bueno, esos eran los elementos que encontrábamos esenciales en esta lógica. Y efectivamente, ¿qué, qué cosa hay que hacer a nivel del trabajo? Por un lado, temas de cómo nos conectamos con el niño, con la mirada, los gestos, ¿no? Eso es bien importante. Los niños necesitan sentirse eh, queridos, recibidos, ¿no? Bien en sintonía con el entorno y con los otros, ¿no? Y en ese sentido, esta interacción es esencial. Pero un elemento nuevo que nos los trajo Magali, porque cuando uno revisa el currículo está vinculado a la autorregulación emocional. Y ella nos decía, en ese momento todavía el niño no está con todas las capacidades para poderse autorregular. De lo que podemos hablar es de la corregulación emocional, ¿no? Ese fue un aporte importante que nos dio Magali, que el niño necesita de alguna manera del apoyo del adulto para aprender a regularse, ¿no? El adulto que le comienza al niño a identificar lo que va sintiendo, a ponerle nombre a lo que va sintiendo, a ponerle nombre de alguna manera a las emociones, es un eje central para que el niño gradualmente pueda luego entrar a este proceso de regulación. Pero con los niños pequeños todavía no podemos hablar de eso, tenemos que hablar todavía de una corregulación emocional. Eh, y finalmente, una de las cosas que fueron saliendo en el grupo, ¿no? Sobre qué cosas había que ir promoviendo para fortalecer esta área personal social, por un lado, todo el tema del contacto físico y emocional, que todos lo conocemos, ¿no? La cercanía, el abrazo, la calidez, ¿no? Ese tipo de cosas son importantes, la comunicación, qué cosas les vamos diciendo a los niños, también es otro tema bien importante, ¿no? Desde el tono, ponernos a su altura, todos esos temas son bien importantes, ¿no? Estar atento a lo que, tratar de reconocer y observar al niño para reconocer sus emociones, sus gestos, sus palabras, que escuchar al niño con todo, como un ser que siente, que contacta, a veces todavía no tiene palabra, pero ya el gesto nos comunica, entonces aprender a escuchar desde el gesto, ¿no? Y elementos importantes que ayudaban en todo este proceso tenía que ver con las rutinas, ¿no? Que realmente el niño tenga, que esas rutinas al niño le ayudan a estructurar, a estructurarse, le da estabilidad, ¿no? Estructuras para bueno, las prácticas básicas de alimentación, de sueño, cuidado, esas cosas estructuran al niño y eran bien importantes trabajarlas en el servicio. O sea, de alguna manera en algún momento ya tener horas determinadas para las cosas al niño le da esa seguridad, ¿no? Promover que efectivamente que los niños asuman tareas sencillas, ¿no? Adecuadas para que vaya desarrollando poco a poco la autonomía y ayudarlo al niño a establecer también límites, límites claros, ¿no? Límites desde vamos a terminar esta tarea y entramos a esta otra tarea, vamos a guardar las cosas, desde cosas como esas, son importantes ir trabajando en el servicio, ¿no? Y finalmente favorecer la presencia de objetos que brinden al niño seguridad. Al estar en un servicio necesita sentirse como en el hogar, entonces podía tener el niño su mantita o cosas, elementos que lo mantengan cerca a lo que es el espacio del hogar. Esos son como ideas, las ideas centrales que hemos trabajado. Hay otras cosas en el documento que ustedes podrán revisar con más detalle, pero más o menos he traído algunos elementos centrales de lo que se ha trabajado en este material. Gracias. Muchísimas gracias, Magíster González.
Vamos a darle la palabra ahora a Carmen Sandoval, quien es docente del Departamento de Educación y directora de la carrera de Educación Inicial en nuestra casa de estudios. Es licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Estudios Culturales por la Université de Toulouse en Francia y maître en Ciencias de la Educación por la Université de Nanterre. Disculpa la pronunciación. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Lo sacaron? ¿Cómo lo sacaron? Espera. Tu correo. ¿Ese es mi correo? No, pero entra tu correo. ¿Desde ahí? No, te lo un minuto que hay algunas dificultades técnicas. Pero todo se soluciona. ¿Qué te has abierto tu correo? Me ha hecho boicot de Tati. Disculpe. Adelante, Bueno, Carmen. buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a Elenita por haberme motivado a realizar esta aventura, ¿no? Que ha durado 2 años y que creo que nos ha enseñado a todos y nos ha, sobre todo, entusiasmado a reflexionar más sobre la atención a los niños menores de 3 años y nos ha conectado con diversos docentes de universidades de todo el país, pero sobre todo con especialistas, con docentes en ejercicio que están en el aula, que trabajan con niños menores de 3 años el día a día. ¿Ya? Y eso es sobre todo lo más importante, porque nos ayuda a nosotros que pensamos desde la academia a interactuar con personas que trabajan el día a día con los bebés y los niños pequeños. A nosotros se nos encargó trabajar el área de comunicación. Como ustedes pueden ver aquí, yo coordiné el área de comunicación, estuvo de asesora la magistrada Roxana del Valle Bayón, psicóloga, estuvo de asistente la docente Diana Román Cari, y las especialistas, la licenciada Clarisa Anacleto Espinosa, la doctora Carla Elizabeth Camacho Figueroa, la licenciada Juana Claribel Collantes Alcalde, la doctora Gloria Elizabeth Quiroz Noriega y la licenciada Adriana Isabel Rusac Camacho. Entonces, nosotros trabajamos el área de comunicación desde revisando en el programa curricular de educación inicial. Todos conocemos que se trabaja una sola competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. El currículum nos enfatiza desde la teoría de las prácticas sociales del lenguaje. Todavía no lean eso, eso lo voy a retroceder un poco porque voy a dar no escrito, porque a mí Janet me dijo, haz 3 diapositivas y yo dije, bueno, explicaré lo del currículum hablando. Sí, voy a hablar rápido. Es que tengo que ponerles en contexto. Desde el enfoque comunicativo y las prácticas sociales del lenguaje, y a partir de eso nosotros empezamos a trabajar las ideas principales que encontrábamos en el programa curricular. Vimos, o sea, ahí estuvimos conversando que la lengua materna se construye en interacciones afectivas y comunicativas, viendo el vínculo indispensable que hay entre la afectividad y la comunicación. Desde que el niño está en el vientre materno, la madre se comunica con él a través de su voz, a través de diversas conexiones, a través de todos los movimientos que el cuerpo humano emite, y esas conexiones se siguen afianzando después del nacimiento, durante el primer año y durante los 3 primeros años.
El adulto interpreta esas expresiones del bebé como intencionales y es por eso que la comunicación se fortalece. Y la comunicación temprana surge mediante sonidos, murmullos, canciones y palabras. Trabajamos mucho el concepto de musicalidad comunicativa de Silvia Español, psicóloga argentina, que nos dice que la comunicación oral es la base que fortalece el vínculo entre el adulto y el bebé y es el desarrollo del lenguaje oral. Ella trabaja diversos conceptos, no solo el de musicalidad comunicativa, sino también el del performance, que es cómo el adulto desarrolla diversos lenguajes a través de su voz y de su cuerpo para poder comunicarse con el bebé y con el niño pequeño, que vimos ausente de alguna manera cuando revisamos el área de comunicación. Luego vimos a través de los estudios de autismo de Daniel Valdés, que es un psicólogo también, digamos que trabaja sobre todo lo que tiene que ver las interacciones sensibles, todo lo que tiene que ver sobre precursores del lenguaje, el desarrollo de lo que pasa en el bebé antes de que venga la palabra. Y sobre eso estuvimos viendo, sobre los precursores tan importantes como son el gesto de señalar para pedir y para mostrar, el seguimiento de la mirada, la atención compartida y la intencionalidad, precursores fundamentales bajo los cuales el niño va a ir comprendiendo, accediendo al lenguaje comprensivo para luego expresarse. Y vimos viendo también que en sintonía con las prácticas sociales del lenguaje, que es la teoría en la que se basa nuestro currículum y que desarrolla además con fuerte énfasis el lenguaje pragmático, se enfatiza en que el bebé y el niño pequeño aprendan y desarrollen su lenguaje a través de situaciones reales de comunicación. Y veíamos que se necesita enfatizar mucho todo lo que es el juego compartido, la conversación, lo que también necesitaba un trabajo fuerte en lo que es toma de turnos, ¿ya? Y primeras conversaciones, intercambios diádicos entre el bebé y el adulto, que también lo veíamos un poco ausente. Entonces, le pedí a la inteligencia artificial, como dice Elena, ahora todos estamos, la utilizamos, ¿no? Le puse todos los contenidos que habíamos trabajado en el área y vimos también que en el ciclo 1, a pesar de la importancia que hay entre el vínculo, la palabra, yo soy profesora universitaria, así que se imaginarán que 8 minutos no voy a poder desarrollar todas las ideas de lo que conversamos durante muchas semanas. Vimos que para desarrollar el vínculo afectivo y la comunicación era muy importante trabajar todo lo que era la literatura y los lenguajes artísticos desde ciclo 1, ¿no? Que lo veíamos ausente porque lenguajes artísticos se trabaja en el área de comunicación en ciclo 2, como si el niño descubriera el arte a los 3 años. Cuando el niño descubre el arte a través de la palabra de su madre en esas primeras conversaciones, ¿no? Entonces, hablábamos ahí, decíamos, todo lo que es literatura oral, el acercamiento a la poesía, autores como, por ejemplo, Yolanda Reyes, María Emilia López, Marie Bonafé, que hablan de cómo se va construyendo este vínculo a través de la palabra. Estaba bastante ausente, ¿no? Dentro de esta área de comunicación. Todo lo que veíamos, además también todas las formas de expresión, porque cuando hablamos de la parte comprensiva y expresiva, no veíamos que todo está enfatizado en la expresión a través de la palabra y no habían otras formas de expresión vinculadas al arte y que es propia de los niños pequeños, ¿no? Entonces nosotros aquí decíamos, si vamos a trabajar bajo el enfoque comunicativo y las prácticas sociales del lenguaje, habría también que integrar toda esta parte de la literatura y de los lenguajes artísticos en este ciclo 1. Por otro lado,
veíamos que en la parte de las prácticas sociales del lenguaje, con un fuerte componente pragmático, necesitábamos trabajar también lo que acabo de decirles hace un ratito, lo que tenía que ver con los precursores del lenguaje, la mirada conjunta, el señalar, los turnos, la intencionalidad, la atención compartida, como toda la parte no verbal que sostiene luego el desarrollo del lenguaje verbal. Y finalmente incidimos en la importancia del rol docente desde una mediación sensible, una escucha atenta y una interacción, siempre en una respuesta sensible ante las demandas del niño. Y finalmente, ¿cómo voy de tiempo? ¿Bien? Ya. Les he puesto unas recomendaciones para las maestras de educación inicial de ciclo 1. Tómenle una foto. Todos con materiales de libre acceso, porque a mí me encanta compartir. Hay materiales, todo lo que está a la izquierda es todo lo que tiene que ver con literatura infantil. Hay juegos infantiles usando las manos y dedos de una ONG que se llama Ventanas Abiertas a las Oportunidades. Están los cancioneros de la Casa de la Literatura, todos de libre acceso. Hay cuentos que en la época de la pandemia fueron oralizados, los cuentos de cuna del MIDIS, entre otros materiales a los que pueden acceder. Están los recursos de literacidad de Estados Unidos. Estos, por ejemplo, recursos tienen toda una serie de juegos orales que se pueden bajar, están en español y en inglés. Y también les he puesto los grupos de investigación de la Universidad de Barcelona y de Pompeu Fabra, que trabajan todo lo que es lenguaje pragmático y que tienen además sus páginas de vulgarización de sus estudios en primera infancia, sobre todo centrado en niños menores de 1 año, para que ustedes puedan ver, trabajan muchísimo todo lo que es precursores del lenguaje y ustedes pueden acceder a sus investigaciones, las maestras pueden acceder a los videos y es realmente delicioso poder explorar todos estos recursos. Muchas gracias, me están votando. Hasta luego. Nada más lejos, Carmen. Escuchar a Janet, a Patricia y a Carmen realmente nos invita a acercarnos a justamente esta producción, que es este documento donde han analizado y han profundizado y reflexionado sobre el currículum en el primer ciclo, ¿no? Vamos a continuar entonces escuchando a la magíster Betty Zárate, especialista en educación inicial y primera infancia, con experiencia en docencia y gestión de la calidad educativa en instituciones públicas y privadas. Ha conformado el equipo de Cineace, hoy IPEVA, y de Currículum de Educación Inicial en la Dirección Intercultural Bilingüe de Minedu. Actualmente es docente de pregrado y posgrado en primera infancia. Tiene la palabra, Betty. Bien, buenas tardes con todos. Es inevitable iniciar agradeciendo esta iniciativa y el trabajo arduo de Elenita y bueno, de todo el equipo, especialmente también de Janet y de todas las que hemos compartido. Y como dice Paulo Freire, ¿no? Nadie lo sabe todo ni nadie lo ignora todo, por eso siempre aprendemos. Así que esperamos que este trabajo en equipo, con la participación de muchas docentes de varias regiones, de varias universidades, también de aula, etcétera, pueda contribuir a seguir trabajando por esta primera infancia, ¿no? Que creo que es la visión y la misión que todas nos une en esta sala. Bien, me tocó la mesa de psicomotriz, de la competencia de psicomotriz. Estuve actuando como coordinadora. Tuvimos como asesora a la doctora María Luisa Flores Urpe, que no pudo estar esta tarde. Ella es especialista en ese tema y estuvo apoyándonos también. Como asistente técnica estuvo Flor Quispe Román también, estuvimos trabajando juntas. Y como integrantes hemos tenido a 4 docentes: Adela Adriana Arroyo Valcárcel, Tania Galindo González, Hilda Jara León y María Inés Lucana Poma, que está acompañándonos esta tarde, perdón, y a quien agradezco. Ya me fue la noche. Bien, vamos a empezar un poco. Ustedes saben que en educación psicomotriz, en primer ciclo, solamente se trabaja una sola competencia. Bueno, es para educación inicial, ¿no?
que tiene que ver con se desenvuelve de manera autónoma, ¿no? A través de su motricidad. Y con dos capacidades, comprende su cuerpo y se expresa, ¿no? Se desenvuelve. Esta área es fundamental, como todas, porque sabemos que las áreas curriculares solamente es para un trabajo teórico, pero en sí somos integrales y las dimensiones como que se conjugan y sinérgicamente en el niño tenemos que desarrollarla toda. Sin embargo, en estas primeras edades, la importancia de esta área es bastante fuerte, bastante potente, porque justamente esas habilidades motrices son las que van a fortalecer las conexiones neuronales esenciales para todo el aprendizaje. ¿Correcto? Sabemos que estos años, estos 1000 días, hay una aceleración exorbitante de sinapsis y el movimiento actúa, no sé, como una vitamina, ¿no? Como una condición esencial, aun cuando este proceso también es genético, es un desarrollo natural, este es desarrollo motriz, pero también necesita del otro, necesita del ambiente, ¿no? Y es ahí donde nosotros actuamos como docentes o como cuidadores significativos. Entonces, la exploración y el movimiento libre va a favorecer no solamente lo motriz, también va a favorecer su identidad. Por eso es que también en esta competencia se habla, ¿no? De comprende su cuerpo. Quizá en cuestión de redacción o de cómo llegar, podría haber algunas mejoras, pero favorece la identidad y esa corregulación emocional, ¿no? Que hablamos en estas primeras edades. En tanto, estas habilidades motoras que podemos hablar de todas, ¿no? De coordinación, de equilibrio, de tono muscular, de saltar, de correr, de trepar, ¿no? Todas son la base de ese desarrollo integral, porque a través de esos movimientos también expresamos emociones. Y fíjense que la ciencia nos dice, la neurociencia infantil nos dice que es un predictor de este desarrollo cognitivo, que a veces solo nos preocupamos por ello, ¿no? Que ya aprenda esto, que los colores, que las formas, y el predictor es esa parte motora, y a veces descuidamos o queremos adelantar quizá esos aprendizajes. Entonces, hemos tomado con bastante cuidado y hemos tratado también de seguir aprendiendo sobre esta parte tan esencial que es la educación psicomotriz. Entonces, el movimiento es fundamental, es un activador, digamos, y no solamente se queda en la infancia, ¿no? Y miren cómo es tan hábil el cerebro, ¿no? Que invita al niño a moverse, ¿no? ¿Quién no sabe que el niño le gusta moverse? Es natural. Y a veces nosotros, como dice Gardner, en lugar de hacerlo brillar, lo opacamos y decimos, siéntate, estate quieto, espérate, yo te digo cuándo lo vas a hacer, solo uno, solo otro. Entonces son prácticas que de manera inconsciente las desarrollamos, pero que esta área nos invita a reflexionar, que tenemos que cambiar algunas en base a la teoría, ¿no? Porque tenemos que combinar. Necesitamos para trabajar con pequeños en estas edades teoría, necesitamos conocer, y lo vamos a ver, aquí lo voy a hacer rápidamente, pero también necesitamos dejarlas que se activen a través de ese movimiento. Entonces nuestras actividades desde la planificación, implementación, desde el mismo currículo deben estar desarrolladas con esa mirada, ¿no? De comprensión y de dejarlos ser, ¿no? Y que se relacionen obviamente a ese desarrollo de habilidades que van a terminar pues en el desarrollo de habilidades del pensamiento, esas habilidades superiores, el lenguaje, ¿no? Y la memoria, que también es indispensable y que se desarrollan justamente a través de la motricidad. También la resolución de problemas, que aun cuando son pequeñitos pensamos que no, y sí resuelven sus problemas. Entonces, justamente aquí decimos se desenvuelve autónomamente. Esa autonomía tiene que ser acompañada, ¿no es cierto? Entonces, también ahí hemos dado algunos aportes y para que pueda, a través de de esa relación con el otro y de relación con los objetos, tener una percepción multisensorial, ¿no? Y no solamente quedarnos en el papel o solamente en la vista. Necesitamos desarrollar todo porque justamente estamos activando todas las áreas cerebrales que no solamente tienen que ver con el desarrollo motor. El movimiento, nos dice Leisman y otros, el movimiento es una herramienta fundamental para el aprendizaje en general, la adaptación y la integración en la vida social desde la edad temprana, ¿no? Y creo que eso también, como siempre lo digo, todo lo que
se hace en inicial, se elabora, nos ayuda hasta superior. El movimiento nos ayuda hasta los adultos y lo sabemos. Y no podemos opacar, no podemos restar ese valor en la primera infancia. Al contrario, tenemos que trabajar para ir promoviéndolo. En cuanto a las bases teóricas, sabemos que hablar de educación psicomotriz implica el cuerpo, implica la emoción, implica aprendizaje. Estos están interconectados, como les iba mencionando, por las dimensiones que integran, digamos, las personas, ¿no? Y desde los primeros años de vida tenemos que ir considerando que se sustenta en aportes, grandes aportes de teóricos que a veces dejamos de lado, ¿no? Y que se tiene que retomar como Wallon, ¿no? Que habla, fue un precursor de la neurociencia. Él nos habla de movimiento y de emoción, ¿no? Entonces hay que retomarlo y podemos decir, sí, es del siglo pasado, ya no, sí, es vigente y refuerza con la neurociencia infantil. Piaget, cuando nos habla de los reflejos, ¿no? Que son automáticos, pero que van desarrollándose y que hay un desarrollo natural, de repente con diferentes ritmos, no iguales todos porque somos diversos. A Julia Guerra, que nos habla también de cómo ir con lo social, ¿no? Y con la parte también emocional. Entonces es necesario profundizar en esos autores. No hemos podido profundizar en el documento, pero sí les invitamos a hacerlos. Y Josefa Lora, ¿quién no se acuerda de Josefa Lora? Josefa Lora, y hay que enorgullecernos de tener a una peruana que profundizó en ese tema. Y con esto vamos terminando y vimos los hitos, que es el control cefálico, el gateo, y los primeros pasos. Acuérdense que es un desarrollo natural, ¿no? Y que no necesitamos más que acompañar e intervenir, ¿no? Para que vaya desarrollándose, perdón, desde la coordinación motora gruesa hasta la coordinación motora fina. Eso también, estos hitos, que lo han ido mencionando también mis compañeras, estos hitos son necesarios comprenderlos, llevarlos a la práctica para poder identificar tempranamente aquellos signos de alerta que van a favorecer una atención oportuna y de repente evitar algunos daños que sean mayores en lo posterior. Algunas recomendaciones generales, y con esto voy cerrando. Es necesario comprender que el desarrollo psicomotriz se basan en esos aportes que los mencioné, que conozcamos los hitos de desarrollo, que tengamos gráficos, no sé, para que vayamos no intentando desarrollar actividades sueltas sin mayor sustento teórico. Cada actividad necesita un sustento, ¿correcto? La infancia lo requiere, no es cosa vana, ¿no es cierto? Es jugar, pero jugar con sentido. La familia y la comunidad, como también me antecedieron, son clave. Por tanto, aquí nos conocemos, aquí sabemos del tema, pero sí necesitamos sensibilizar sobre todas las áreas, no necesariamente esta, pero en las primeras edades el desarrollo psicomotriz es fundamental para que brinden y esa genética se acompañe de espacios seguros, de respeto al ritmo de cada niño, a ese control corporal, a su coordinación y a la exploración sensorial que se requiere porque recién está conociendo su entorno. Algunas sugerencias generales, en el documento hay sugerencias específicas de acuerdo a las edades, pero, por ejemplo, permitir el movimiento libre, que caminen descalzos, evitar el uso de corralitos, de coches y andadores, porque sin querer a veces, con el uso excesivo, poco o mucho, estamos lacerando ese desarrollo, ¿correcto? Incorporar masajes, canciones, juegos libres que van vinculados al lenguaje y a todas las áreas, ¿correcto? Ofrecer materiales variados de exploración multisensorial, crear espacios con apoyos para el gateo, porque a veces solamente dejamos libre y sí necesitamos saber en qué etapa está para poner los apoyos y realmente, naturalmente, ellos sigan. Finalmente, toda actividad que favorezca el desarrollo motor, pero que sea de manera natural y segura. Y con esto voy cerrando, porque también me copié de, disculpen, también la satisfacción de estar con ustedes y voy a dar paso a que continúe el programa. Gracias. Vamos a escuchar entonces ahora la presentación del área de descubrimiento del mundo. Tenemos a Patricia Vergara en representación de quien ha trabajado en esta área, que es la doctora Ana María Vilche.
de la Universidad de San Marcos. Gracias, Elena. Patricia Vergara es investigadora y consultora en primera infancia, especialista en didáctica de la matemática y docente cesante de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente conforma la directiva de la Sociedad Peruana de Educación Matemática. Te escuchamos, Patricia. Buenas tardes con todos. También me toca agradecer infinitamente a Elena, Carmencita, Janet, a todo el equipo, que ustedes ya se han dado cuenta que hay algo que nos une, que es la emoción y el amor por los niños. No todas nos emocionamos cuando hablamos porque lo hacemos con tanta entrega que eso aflora de manera natural. Bueno, esta mesa estuvo coordinada por la Mesa de Descubrimiento del Mundo. Estuvo como coordinadora Ana María Vilches, que ya la mencionaron, ¿no? Catedrática de la Universidad Mayor Nacional, la Universidad de San Marcos. Fui la asesora, tuve la oportunidad de trabajar como asesora de esta área y la asistente técnica fue Evelyn Ortega. Las integrantes de este equipo también fueron representantes docentes de diferentes partes del país, docentes universitarias, directoras de institutos también pedagógicos, profesoras en ejercicio, investigadoras. Fue un equipo que enriqueció muchísimo con sus aportes. Entre ellos tuvimos a Tatiana Jacqueline Cateriano Chávez, a Rosa Cerezales, a Katia Ninosca Flores Ledesma, a Nancy Mónica García Bedoya, a Ketty Cecilia Horna Álvarez, Alejandra Lucía Hurtado Maceira y a Zulma Maryola Liendo Chipoco. Bueno, nosotros en esta área realmente nos tocó un tema que ya se ha tocado bastante sobre la importancia del movimiento y cómo son los mecanismos para que el niño empiece a descubrir el mundo, ¿no? El área es descubrimiento del mundo. Y justamente descubre el mundo a partir de la exploración, del movimiento, ¿no? De la indagación que aflora de manera innata en los niños menores de 2 años. Como le comentaba a Betty, me emocionó mucho que mencione a Pepa Lora, porque yo trabajé muchísimos años al lado de ella, y ella recordaba mucho lo que decía Henry Ballon, que también lo mencionaste: el niño es su cuerpo. Lo decía Henry Ballon y eso prevalece a través de los tiempos. Entonces, este desarrollo temprano que tiene el niño cuando se enfrenta al mundo, ¿no? Porque él viene de estar cobijado dentro del vientre materno y sale al mundo, algo desconocido, y comienza a interpretar ese desarrollo que se va dando en la medida que el niño va creciendo, que va aumentando su curiosidad en esa misma medida. Esa curiosidad es innata y esa exploración del entorno físico y social es sumamente importante porque es lo que le permite justamente construir la realidad, construir lo que está en su entorno inmediato. En primer lugar, las personas que están cerca a él, los objetos, luego el espacio, cuando ya el niño empieza, ¿no?, la locomoción de gateo, cuando empieza a caminar, ya empieza también a relacionarse con otras personas de su entorno. Entonces, estos niños en esta etapa de 0 a 2 años que están descubriendo el mundo mediante el movimiento, hay que educarlo en el movimiento. Eso lo decía también Pepa. El niño menor de 6 años hay que educarlo en el movimiento. Y este movimiento tiene que ir acompañado, ¿no?, de condiciones que despierten todo ese desarrollo multisensorial. Entonces, la interacción con los objetos y las personas justamente va a favorecer primero la conciencia corporal, la conciencia de su propio cuerpo, la conciencia del otro, que ahora es muy importante tener esa conciencia del otro para poder tener un respeto también de las diferencias, ¿no? Y las primeras nociones que van construyendo ese pensamiento lógico, por así llamarlo, que tienen que ver también con el desplazamiento independiente que va a fortalecer toda esa exploración. Pero ¿cómo empieza el niño? ¿Cómo le llega esa información al niño? Le llega a partir de los sentidos, ¿no?
Los sentidos son como las herramientas que tiene, ¿no?, el ser humano para recoger la información a través de esas experiencias que tienen que son estímulos que se puede decir que están en el entorno, que él puede tocar, que son físicos, que también son sonidos, olores, texturas, son tangibles, son latentes, están en todo momento, el niño está expuesto a diferentes sensaciones en todo momento. Pero hay algo muy importante que hay que marcar esa diferencia entre sensaciones y percepciones, ¿no? Entra la información, va recogiéndose a través de todos los sentidos, pero quien organiza, ¿no?, e interpreta la información es el cerebro, ¿no? El cerebro es el que va a seleccionar, va a interpretar, va a ir encontrando significado, va a ir discriminando las experiencias que son gratas, significativas. Le va a permitir al niño ir construyendo estructuras que le va a ir haciendo comprender el mundo, ¿no? Como lo percibimos nosotros es de una manera distinta, él lo percibe de una manera mucho más concreta, más focalizada, ¿no? Él se centra solamente en una parte, no en el todo y las partes de manera simultánea como los adultos. Pero estas percepciones van construyendo también conexiones neuronales que van ayudando a fortalecer su pensamiento. Y de ahí viene el aprendizaje, ¿no? Entonces, ese aprendizaje va a depender de la maduración, ¿no?, cerebral y también del buen funcionamiento sensorial, ¿no? Tenemos ahora en las aulas niños, ¿no?, aulas multidiversas, niños que tienen demandan algunas atenciones también especiales, muy particulares, y nosotros tenemos que tener en cuenta ello, ¿no? A veces no lo podemos percibir. Bueno, yo he sido miope de nacimiento, pero no lo percibieron hasta cuando recién empecé a querer leer y escribir. A los 7 años, imagínense, yo no veía nada antes de los 7 años. Empecé con una miopía de 5, después 7, 14. Bueno, ya estoy operada, ¿no? Felizmente. Puedo ver, sí las veo todas. Pero esto, imagínense, qué importante es descubrirlo, ¿no? Descubrirlo para poder atender esas necesidades que tienen los niños. Entonces, cuando vemos que no percibe bien algo, ahí es una alerta, ¿no? Que eso es muy importante, porque después vemos los resultados y decimos, este niño no es desatento, en fin. Pero quiero resaltar acá algo importante, que las experiencias sensoriales no son actividades complementarias. Esto es algo sumamente importante. Son la base neurológica sobre la cual se van a construir aprendizajes posteriores. Entonces, no hablemos de la matemática como algo de que hay que llenarlo al niño de nociones y de conocimientos, sino como algo de crear condiciones para que él vaya descubriendo y vaya encontrando relaciones y vaya interpretando todo lo que percibe a partir de sus sentidos. Bueno, el tiempo nos ha ganado, quisiéramos todas hablar mucho, pero es muy importante ver que desde el vientre materno se van construyendo, como ya lo han dicho todas antes, no lo voy a repetir, y también estos sistemas que conectan movimiento, cuerpo y aprendizaje, que Betty también lo ha mencionado. Es muy importante ese movimiento porque el niño aprende justamente a partir de moverse. Entonces, agradecer mucho a todo el equipo que participó y sobre todo a los aportes que se han basado no solamente en los fundamentos científicos, sino también en la experiencia de cada una de las personas que conformaron el equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesantes los aportes porque nos permiten conocer el análisis que se ha hecho en relación al documento que se ha producido. Vamos a pasar a un segundo momento. Les invito a incorporarse al público, donde vamos a recibir los comentarios de la doctora Magali Nóblega. Por favor. ¿Cómo está? Y Erika Dunkelberg.
Permítanme presentarles a la doctora Magali Nóblega, unos minutos, unos segundos, porque eso es lo que tenemos. Doctora en Psicología, profesora principal del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordinadora del Grupo de Investigación, Relaciones Vinculares y Desarrollo Socioemocional. Te escuchamos, Magali. Bueno, primero agradeciendo la invitación, en primer lugar a la iniciativa, que es, digamos, ha estado en la persona de Elena, de Janet, digamos, Patti, con quien hemos compartido la mesa, y también al evento en sí mismo. Bueno, todos estamos con el tiempo con las justas, tenemos solamente 6 minutos en nuestro caso, que es menos que 8, así es que por esa razón he traído algo escrito para no dispersarme mucho en lo que quiero decir. En primer lugar, digamos, después de felicitar la iniciativa y el trabajo que se ha realizado, quisiera traer a colación, porque además ha sido reiteradamente mencionado el tema de las interacciones, que es justo mi ámbito, así es que voy a hablar en torno a ello, pero quisiera traer una investigación que acaba de ser publicada hace un par de semanas, que viene de un estudio de Londres. Ya que si bien es cierto, no es nada nuevo, pero creo que nos da un matiz más a todo lo que ya sabemos de la importancia de los primeros días. Fue una investigación realizada en Londres con cerca de 4.000 personas, más o menos, quienes fueron seguidas desde la infancia hasta la adultez. Y lo que se mostró ahí es que las personas que habían tenido un ambiente, digamos, vamos a decir, un ambiente adecuado durante la infancia, habían sido capaces de poder transformar la inteligencia con la cual habían nacido en un éxito en la vida, ¿no? Y, digamos, más allá de este resultado, la pregunta era ¿por qué? ¿Cómo así? Y lo que encontraron es que lo que pasa es que estas personas con inteligencia, pero además con un ambiente adecuado, de un entorno adecuado durante la infancia, habían logrado desarrollar el concepto de la confianza en el otro. Y que esa confianza en el otro es lo que les había permitido a lo largo de la vida, digamos, potencializar esa inteligencia con la cual ya venían en el éxito que se quería en la vida. ¿Qué había pasado con los que no? Los que no, efectivamente, por más que hayan sido inteligentes tempranamente, no habían logrado desarrollar esa confianza y por lo tanto no habían logrado desarrollar ese éxito. Entonces, digamos, este estudio nos demuestra que en realidad la capacidad cognitiva suele generar esa confianza en el otro, pero que puede ser bloqueada, digamos, en entornos difíciles, mientras que en otros entornos puede ser más bien magnificada. Hablan de la metáfora de Mateo, de la multiplicación de los panes, más o menos por ahí, ¿ya? Pero la idea es más o menos esa. En los entornos duros, y de manera interesante el estudio describe el entorno duro como obviamente entornos de violencia, no solamente en la casa, una violencia social, una cuestión de desconfianza en el entorno, e incluso mencionan lo que pueden ser donde las instituciones son fallidas. Y digo yo, qué mejor descripción de lo que pasa en nuestro país. En esos entornos es donde, cuando había habido ese entorno en el niño, es donde había habido esta dificultad para poder transferir su potencialidad en lo que nosotros denominaríamos un éxito. ¿Y por qué? Porque en realidad lo que proponen es que el cerebro del niño, ahora que estamos en todo el tema de las neurociencias, lo que sucede es que se sintoniza biológicamente para la hipervigilancia y para la protección, para poder más bien autoprotegerse como una forma de adaptarse al medio. Entonces, el cerebro del niño comienza a funcionar desde esa lógica. Por lo tanto, no puede ya confiar en el otro. Y al no confiar en el otro, se bloqueó todos los elementos. Entonces, en realidad, eso podríamos decir que es una confirmación adicional a que los primeros años o los primeros 1.000 días definen si un niño usa sus recursos para conectarse con el mundo o más bien para protegerse de él. ¿Cómo podemos leer, digamos, estos resultados en nuestra realidad, ¿no? En el Perú sabemos que vivimos en ese denominado entorno duro de violencia, de desconfianza, que propone el estudio. Entonces, esto constituye como un ruido ambiental que está ahí presente, que no les permite a los niños que puedan reconstruir esa confianza social. Entonces, digamos, la idea es qué lugar tiene la educación inicial en todo esto. Entonces, en un país como el nuestro, la idea sería que nuestra educación inicial pueda ayudar a reconstruir
esa desconfianza social que por otras condiciones mucho más estructurales están presentes en el niño. Pero la idea es clara, la reconstrucción no se logra con infraestructura, no se logra con actividades solamente de currículum. O sea, sí son importantes y, digamos, se valora todo lo que hay. Pero sobre todo, el niño solamente va a dejar de estar en ese modo de vigilancia si encuentra en sus docentes lo que nosotros denominamos una base segura para la cual pueda explorar, ¿no? Entonces, este sería un amortiguador del estrés y que le puede devolver la predictibilidad que en este entorno no lo tenemos. Pero entonces aquí el estudio entra a tener, digamos, como una connotación distinta en lo que estamos hablando, porque siempre mi idea ha sido esta. Nosotros pedimos a la docente, en el caso que yo he trabajado mucho más con madres, pedimos a las madres, a los padres, que en realidad sean esa base segura. Pero mi pregunta es, ¿estamos facilitando para que esos cuidadores sean esa base segura? La docente viene a la cuna también en medio de toda esta sociedad de desfragmentación, de desconfianza social. Entonces, ¿cómo les podemos pedir que pueda ser esa base segura para la cual necesitan esos niños, pero la cual también es necesario desde el punto de vista personal? Entonces, la idea sería que para que la docente pueda ejercer ese rol de base segura, en realidad lo que nosotros necesitamos es ser una base segura también como sociedad, como cuerpo de docentes, como cuerpo de quienes estamos académicos mirando todo esto, deberíamos proveerles esa base de seguridad como para que precisamente pueda ser un apoyo. Justo a raíz del Día de la Madre decía algo que puede ser también aplicable para las docentes. Las docentes hacen lo que pueden con sus recursos emocionales que tienen. Y eso hay que reconocerlo como tal. Entonces, no se trata de decir deberían ser distintas, deberían hacer esto, sino cómo les facilitamos el hecho de que hayan, porque a veces ellas mismas llegan en ese modo de supervivencia al aula, ¿no es cierto? Y digamos, creo que eso lo podemos vivir todos los que estamos también en el aula. En ese sentido, creo que no podemos exigir, digamos, interacciones de alta calidad si el sistema que tenemos en general no cuida a quien sostiene al niño, que en este caso que estamos hablando es, digamos, las docentes. Entonces, en ese contexto, y ya para ir cerrando, porque ya creo que va mi tiempo, la idea es la siguiente. Si nosotros tenemos ya un documento como el currículum, tenemos este otro documento que son los aportes, creo que el reto siguiente que podemos, digamos, ponernos es cómo hacemos como para que realmente facilitemos que hayan esas interacciones de calidad. Es decir, cómo miramos a quien sostiene. En ese sentido, invertir en los 1000 primeros días no es solamente en el niño y en lo que se hace en el aula, sino también desde las figuras que están detrás que van acompañando precisamente esos primeros 1000 días. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magali. Vamos a escuchar ahora a la magíster Erika Dunkelberg, psicóloga clínica por nuestra casa de estudios y magíster en educación y desarrollo humano por la Universidad de Harvard. Tienes la palabra. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerte a ti, Elena, a Janet, a quienes formaron parte de esta iniciativa, por invitarme a comentar. Creo que ha sido un trabajo que he seguido de lo lejos, pero que he estado siguiendo de alguna manera, que me parece que es un aporte importante y riguroso. Y pensaba en tu última pregunta, Magali, me hacías pensar qué estamos haciendo para sostener a las maestras y mi comentario. ¿Escucha? Y mi comentario también viene en base a la investigación que hice para la UCE, el Ministerio de Educación, sobre el ciclo 1, que la hice hace 2 años, creo que cuando estaban empezando, o sea, acabando hace 2 años, y lo que las maestras nos pedían y lo que salió en ese estudio fue una investigación cualitativa, intencionada, con entrevistas semiestructuradas, una muestra a nivel nacional, era que nos decían, no sabemos cómo implementar la propuesta en ciclo 1 porque nos han formado para trabajar con ciclo 2. Entonces, tenemos que hacer uso de de mirar a la otra persona que está trabajando en lo que yo interpreto, las formaciones que recibimos en nuestras universidades, en los institutos en los que nos hemos formado y la formación que recibimos desde el ministerio siempre se mira desde ciclo 2.
Entonces ahí una primera aporte, y creo que ese es un aporte importante, esta revisión, es poder aterrizar eso en algo práctico para la maestra, porque no sabe qué hacerse, entonces eso genera estrés, es como que yo llegara y no supiera qué decir, inmediatamente diría, y no, eso ya de por sí te genera mucho estrés para enfrentar a un niño que está en una etapa en la que hay intensidad en emociones, hay necesidad de corregulación, hay necesidad de que hablen por uno para que nos ayuden a articular, a vincularnos. Entonces, sí, el soporte que le podemos dar a esa maestra para que, al menos no, si no queremos entrar a la parte psicológica, emocional de su propia historia, pero darle las herramientas para que enfrente, ¿no? Y ahí era algo que salía. Y la revisión que hicimos, veíamos que se requería una actualización a los fundamentos, porque este documento se había elaborado o sea, la data que teníamos era muy antigua cuando se había elaborado, habían guías, sí es cierto que el ministerio ha elaborado muchas guías de educación inicial para ciclo uno que ayudan y orientan, pero no habíamos, y había hecho investigación, pero no está consolidada en un documento que actualice esos fundamentos. Hay un fuerte enfoque pedagógico, una mirada, un enfoque claro que está presente en quienes, esas maestras que fueron formadas con una capacitación adecuada, pero que no está llegando a las nuevas maestras. Entonces creo que ahí esto es un gran aporte del trabajo que están haciendo, que han hecho, ¿no? Pensaba también para mí qué era lo que me llevaba del documento en esa actualización era obviamente la incorporación de la mirada de las neurociencias, porque no está presente en el enfoque, no está explicitada. O sea, no la encuentro. Cuando revisábamos las guías, no está así, se menciona, pero no hay una referencia clara y directa como ya debería estar haciéndose, como se hacen todas las investigaciones desde la psicología. Yo trabajo para el Banco Interamericano, ahí también mucho del referente es qué nos dice la ciencia y la investigación para poder plantearlo, ¿no? Algo importante también que veía son los hitos del desarrollo. Y ahí pensaba también en cómo está articulado, porque recientemente el año pasado el ministerio sacó, o ya tenía del 2021, las señales de alerta del desarrollo infantil temprano. Y también como parte del trabajo que hicimos para la política de Estado con el Acuerdo Nacional, se hizo una línea de tiempo de hitos. Y pensaba, claro, estos hitos, como los hitos que están planteando desde los diferentes enfoques, están articulados, no he mirado eso, pero que deberían estar articulados con esta guía de orientación de las señales de alerta y con lo que se ha planteado y con los mismos desempeños, porque será mi sesgo como psicóloga, pero un hito es más fácil, es observable, ves una conducta observable, clara. El desempeño, como está planteado muchas veces, es más difícil de asir y de comprender. Entonces sí creo que es lo mismo, es la otra cara de la moneda. Miraba y trataba de hacer el match, y efectivamente, pero es más fácil cuando uno lo plantea como estos hitos y que estén articulados con estos desempeños. Y pensaba, ¿por qué es importante que estén planteados así? Porque hay una necesidad, y lo mencionaban, de trabajar con el identificar señales de alerta, el tamizaje. Cada vez más las profesoras nos decían, tenemos niños que desde muy chiquititos ya están enfrentando estos retos de desarrollos diferentes, neurodivergentes, y no sabemos cómo atender a un niño pequeño, y menos aún sé cómo atender, y no sé qué es lo que se espera a nivel de desarrollo. Sé lo que me dice el currículo, pero qué es lo que cómo sé yo qué hace un niño a esta edad, a los 18 meses, a los 24, a los 30, qué se espera, y en función de conocer cómo es ese niño, yo ya puedo plantear mis actividades, ver cómo bajo mi competencia, la que quiero desarrollar, pero necesitamos ese conocimiento. Entonces yo creo que ahí aparece es un aporte importante. El enfoque integral, que también lo mencionan como holístico, me parece clave. Creo que el ministerio está haciendo un gran esfuerzo. Educuna es una señal de eso, evidente y clara, de la articulación que se viene haciendo. En las cunas y las cunas jardines todavía falta. Creo que ahí es para quienes estamos desde la política, porque el peso, en el documento también lo dice, y en los lineamientos del ministerio nos dice, la directora es quien articula, pero ella no puede sola. Y hay que facilitar, nuevamente, nos toca, quienes estamos de política, cómo articulamos a nivel central, al nivel regional, para que se faciliten esos acuerdos, esas directrices, para que faciliten el trabajo luego de la directora que articula, ¿no? Creo que ahí
también eso es importante. Y pensaba también otro punto innecesario que lo mencionan en el documento y que también tiene que ser fortalecido en nuestra propuesta como ministerio, es el trabajo con las familias, porque no está solo el niño, sobre todo un niño de 1, 2, 3 años, y eso se diluye mucho en la propuesta, porque nos centramos en el aula, yo como maestra, con mi niño, y diluimos eso. Entonces acá valoro mucho esos aportes al trabajo con la familia y siempre recordar que hay que traerla al aula, que hay que salir ante la familia y vincularnos porque ese niño no está solo en ese momento, ¿no? Y la reflexión sobre la autonomía me dejó pensando también, me parece que es acertada en muchos aspectos, creo que sí, porque se presta confusión cuando se plantea el término de autonomía, sobre todo cuando estamos hablando de que es un niño que necesita ser corregulado, que está en un proceso de desarrollo y las maestras a veces entendemos la actividad autónoma como el dejarlo. Y todo lo que Magali nos está mostrando, lo que ustedes han investigado y lo que he investigado es todo lo contrario, ¿no? Entonces ese término que están usando de autonomía progresiva, creo que es importante. Sí hay que no quitar esa iniciativa del niño y que se desenvuelva solo en ese espacio, pero hay un rol activo que tenemos que tener para que se despliegue esa iniciativa y esa autonomía progresiva, que es organizar ese espacio, intervenir, como decías, Carmen, con el lenguaje tan importante, creo ahí, ¿no? Que es clave. Entonces sí creo que es una reflexión que no, vamos a seguir trabajando con la palabra autonomía, ya está en la nueva normativa del ministerio, la del 2024, la 03, pero hay que ver cómo se está interpretando para poder homologar ahí y que estemos alineados con lo que se necesita. El juego creo que también es importante y lo han mencionado, y algo que se soslaya en el documento, que a mí también cuando hacíamos la revisión de los materiales de ciclo uno era el tema de materiales y lo que hacemos y las experiencias que le damos al niño pequeño, porque la postura actual ha sido un poco, no sobreestimulemos, creo que nos hemos ido al otro extremo, no sobreestimulemos, no llenemos de materiales, pero lo que veíamos eran aulas vacías, salas carentes de material. ¿No? Y ahí porque había habido una purga de esto no va con la postura y que nos hemos radicalizado. Y creo que dentro de las actividades que plantean está el uso de más material, el trabajo con cuentos, que es algo que el PEPORDIT menciona, de las narraciones dialogadas, que es, para mí es clave para la interacción, esa interacción de la que Magali les está hablando, ¿no? Y yo creo que en estas orientaciones también se soslaya y se hace ver eso. Y bueno, ¿qué más decirles? Creo que ha sido súper valioso el área de comunicación. Yo veo que es súper importante sus aportes desde lo no verbal, de cómo complementan. Yo me guío mucho de Patricia Kuhl, que ya ha hecho toda esta investigación del desarrollo y del lenguaje y cómo está programado el niño para comprender todos los idiomas y que va a depender de lo que al idioma que lo expongamos para que se especialice. Creería que desde lo personal, en el área de personal social, pensaba en el trabajo que hace Ruth Feldman con la oxitocina en Israel y cómo ella medía en los padres que se involucran los hombres que se involucran en el cuidado de sus hijos, tiene los mismos niveles de oxitocina que puede tener una mamá en el embarazo y en los primeros días, y que es a través del cuidado. Y pensaba, claro, tenemos que involucrarnos como maestras. Si estamos trabajando con niños de 1 o 2 años en los cuidados. Nuestro rol no solo se limita a lo pedagógico, porque ahí, cuidando, vamos a empezar a desarrollar esa oxitocina que necesitamos para ser ese adulto que lo sostiene a ese niño de manera suficientemente buena, ¿no? Eh, em, Creo que por ahí, creo que en agregar desde el rol de la academia, pensaba qué nos depara, ¿no? ¿Qué nos queda? Y creo que seguir incidiendo desde aquí, ¿no? En la formación en ciclo uno, incidir en otras casas de estudio, que hay que mirar cómo estamos formando a las maestras que van a trabajar con los niños pequeños. También pensar, la ciclo uno ahorita atiende en general a niños de 18 a 24, o sea, no atendemos bebés, no hay bebés. El grueso de la población que está entrando a las cunas y las cunas jardín tiene 18
24 meses. Y esos niños en la propuesta, con el enfoque que parte desde esta mirada, desde el nacimiento, yo siento que se pierden un poquito. Entre los 3 años y los 2 años, ese niño se pierde con a veces la carencia material, la carencia de estimulación, esto de la actividad autónoma. Entonces yo creo que hay que pensar que cuando hablamos de ciclo uno desde el ministerio y estamos trabajando con niños 18 meses, 24 meses a 36 meses. Esos son nuestro foco, ¿no? Y pensar algo que me decía una vez una investigadora de la Universidad de Virginia, ustedes, Erika, necesitan construir una videoteca de buenas prácticas, de cómo interactúan maestras con los niños para que se puedan formar. Entonces, un rol es si estamos en la escuela, con niños pequeños, filmar aquellas esas buenas prácticas que luego podamos analizar, que podamos materializar, porque todavía hay mucho desconocimiento en lo que encontraba de cómo interactuar con los niños pequeños. Pero nada, felicitarlas por ese gran aporte al nivel inicial y agradecerles la invitación. Muchísimas gracias, Magali, Erika. Creo que son muestra de lo rico que puede ser hacer este diálogo interdisciplinar, ¿no? Cómo iluminar lo pedagógico con los aportes de psicólogos, desde la psicología y cómo juntos se pueden elaborar mejores propuestas para los niños, ¿no? Muchísimas gracias a todos por la paciencia. Nos hemos extendido bastante en el tiempo. No queda más que cerrar esta parte de la celebración y le doy la palabra entonces a Carmen con las últimas palabras. Muchísimas gracias, Erika. Sí. Muchas gracias por haber venido. Lo primero que vamos a hacer es tomarnos una foto todos juntos antes de ir a celebrar, porque hay un coffee break que vamos a celebrar todos juntos afuera. Ya nadie se queda aquí adentro conversando. Todos conversamos afuera comiendo, porque, ¿no? Ayer se quedaron aquí y salieron, ya no había nada. Ahora toda la conversa. Pero primero venimos todos, ¿te parece, juntos a tomarnos una foto?